Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Veeduría Integral Marcando Huella. Esta noche vamos a procurar tener un conversatorio sobre control fiscal. Como ya en nuestro programa anterior lo había mencionado Leonel, por su experiencia en el manejo del control fiscal, sería interesante que le contara a la comunidad, Leonel, qué es el control fiscal, quién ejerce el control fiscal y cómo funciona el control fiscal en nuestro país, en nuestro departamento y en nuestro municipio. Bienvenido, Leonel. Gracias, Fernando. Buenas noches para todos los queridos televidentes de la audiencia. Efectivamente, el control fiscal obedece a algo muy sencillo. Nosotros los colombianos organizados como Estado Social de Derecho, pues tenemos que ejercer el control que, como ya lo dije en el programa anterior, jugamos en doble vía. Como accionista pagando los impuestos, para efectos de que quien administra los recursos nos brinde calidad y bienestar a través de las obras y de servicios públicos que le compete al gobierno como tal brindar. Pero para ello tiene que haber lógicamente un control. ¿Quién lo debe ejercer? Las Contralorías, así quedó establecido en la Constitución Política de Colombia. Ese control, desde 1991, se dispuso que fuera posterior y selectivo por entidades de carácter puramente técnico, en oportunidad y en tiempo real. Desafortunadamente llevamos desde 1991, me atrevo yo a pensar, de que no se ha ejercido tal y como lo planteó la Constitución y la misma Ley 80 que reglamentó particularmente el ejercicio del control fiscal a la contratación. Efectivamente, la ley 80 en su artículo 65 dispuso que una vez firmados los contratos, las Contralorías deben hacer control a estos. Obviamente no a todos, porque la Constitución dijo que era posterior y selectivo. Esa palabra selectividad la prevé muy bien la Ley 42. Del total de contratos firmados por una entidad del orden nacional, departamental o municipal, la Contraloría, del mismo orden que sea, debe establecer una muestra, como lo quiera hacer, por modalidad de contratación, por cuantía, y efectuar el control fiscal en oportunidad y tiempo real. Una vez firmados los contratos, ojo con esto, una vez firmados los contratos, no 2, 3 años después con su famoso programa de auditorías, cuando ya el robo se ha consumado. ¿Qué hace la Contraloría? Una vez firmados los contratos, ahí va a verificar que la necesidad que se va a satisfacer con este objeto contractual efectivamente existe. Que la etapa precontractual de estudios y diseños se ha cumplido, ¿cierto? Ahí es donde tiene que verificarse eso que necesitan, sin perjuicio de la labor que debe cumplir las mismas oficinas de control interno que la Constitución también incluyó en la administración pública como novedad para el caso del sector público. Esa responsabilidad, ese mismo artículo 65 de la ley 80 le dice a las oficinas de control interno, ustedes deben hacerle control previo a la contratación. Ojo, control previo a la contratación que hacía la Contraloría antes de la Constitución del 91 en las auditorías destacadas en cada entidad. Leonel, o sea que en su concepto el control previo no ha desaparecido, el control previo está vigente de acuerdo a la ley. A ver, Fernando, no tanto que el control previo esté pendiente, esté vigente todavía, no. Cuando la Constitución dispuso que posterior selectivo efectivamente quiso que los órganos de control, Contralorías, no se inmiscuyeran en el proceso de selección de quién iba a ejecutar una obra, bien de servicio para efectos de satisfacer una necesidad. Por el contrario, la Constitución, al validar el artículo 65 de la ley 80, una vez agotado ese proceso, ya seleccionó la administración, ya tomó una decisión, escogió el contratista,
Ahí ya entra la Contraloría, ya es posterior. El previo era antes, ¿se acuerdan ustedes? Cuando yo como Contraloría era el que iba a cotizar para que la entidad comprara, y yo la que tomaba la decisión, adjudíquele a este o no le adjudique a este. Ese era el previo. Miguel quiere hacer una intervención. Sí, yo quisiera advertir lo siguiente. Lastimosamente, en el pasado, no, como dirían los costeños, se perrateó la institucionalidad. Y lo que se pretendió, lo que se buscó o a donde se llevó fue que muchas personas que estaban al frente de los órganos de control casi que querían coadministrar, Leonel. Correcto. Y eso fue lo que el constituyente del 91 pues quiso evitar, ¿no es cierto? Lamentablemente ha habido un error conceptual, porque no puede ser posible que no haya un control antes de, porque ya después, como lo menciona Leonel, no tiene sentido que una vez agotado el hecho o consumado la ilegalidad o la irregularidad, porque también puede ser un tema de asesoría, ¿no? Pues hay una intervención. Eso no tiene sentido. Me parece que los órganos, el Consejo Municipal, la Contraloría, las instituciones internas de control interno disciplinario deben ejercer eso para evitar, pues, debe haber una prevención que no una curación. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy? Mire lo que está pasando con ese anuncio que nos hace el Contralor sobre el proyecto del Parque Biblioteca. Está a puertas de prescripción porque transcurrieron muchos años sin que nadie fuera doliente en eso. No hubo un órgano de control. ¿Dónde estuvo el Consejo Municipal en los últimos tiempos? ¿Dónde estuvo la Oficina de Control Interno Disciplinario? ¿Dónde estuvo la Procuraduría? ¿Dónde estuvo la Personería, por Dios, haciendo control? ¿Ya hoy para qué? Tanto tiempo después, ¿no? ¿Cuánto ocurrió ese episodio? Y mire el tiempo que ha transcurrido. 13 años. Imagínense. 13 años. Bueno, vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos. Soy tan feliz cada vez que me acuerdo que puedo ver televisión sin contratos, sin facturas y sin cortes de servicio. Desde que tengo TDT disfruto de mis programas favoritos y lo mejor, sin pagar. Yo ya me conecté a la TDT, la señal de televisión gratuita. ¿Y tú? Queridos antevidentes, no olviden Civilización del Amor todos los lunes a las 9:30 de la mañana. Allá nos veremos. En Boyacá tenemos los municipios más limpios de Colombia. Y esto es posible porque sacamos los residuos para su recolección únicamente en el día y horario establecido. Utilizamos las cestas papeleras y recogemos las excretas de nuestras mascotas. Visítanos en www.urbacer.co. Vigilado Superservicios. Bueno, continuando con nuestro programa, me gustaría preguntarle, Leonel, con todo lo que usted ha manifestado o con lo poquito que nos ha dicho, ¿usted cree que el control fiscal en este momento es operativo en Colombia o no existe? Disculpe, Fernando. Sí, señor. Como para el cierre del segmento anterior, yo quiero anotar algo que tiene que ver con el control previo. Y es que justamente se acabó porque lo que señalaba Leonel, de que la Contraloría salía a cotizar o a mirar cuáles eran los precios más favorables, eso era coadministrar. Total. Entonces, la esencia de la coadministración fue la que acabó el control previo.
Ya vienen los controles que ya Leonel ha venido comentando y en los que iremos a ir profundizando paso a paso en el desarrollo de este importante tema. Bueno, Leonel. Bueno, bien por la inquietud de Fernando. Efectivamente, mire, volvemos al cuento del control posterior y selectivo que dispuso la Constitución del 91. La reglamentación de la Ley 80, perdón, de la Ley 80 en materia de cómo debía ejercerse ese control posterior y selectivo. La Corte Constitucional, en sentencia 623 de 1999, avaló muy bien o declaró inexequible ese artículo 65 de la Ley 80 en materia de control fiscal y, ¿por qué no decirlo?, en materia de control previo a la contratación por parte de los órganos por parte de las oficinas de control interno de gestión. Dijo la ley 80 y avaló la Corte. Las Contralorías deben intervenir una vez legalizados los contratos. Selectivamente, no a todos los contratos, reitero, repito, selectivamente. Usted toma una muestra de toda la contratación correspondiente a un periodo, no a un año ni a 2 años, no, lo más racional y proporcional posible a efectos de medir cualquier desviación. El proceso de planeación, que es ajena a muchas entidades, debe operar aquí. La planeación es para eso, que a medida que se va ejecutando algo, se apliquen los correctivos en oportunidad y en tiempo real. Sí, Miguel. O sea, en plata franca, Leonel, no es que se haya acabado el control previo, indudablemente. Hay que ser racional en eso, digamos, porque si la Corte hizo ese pronunciamiento, ¿no es cierto?, está indicando que hay la posibilidad de que los órganos de control, los órganos fiscales, puedan hacer una intervención cuando adviertan en los inicios de la contratación que puede haber una irregularidad para que sea corregida y al final no termine en detrimento patrimonial para el erario público. Perdón, hay que hacer una precisión, no. Ya lo dijo Fernando muy bien, y inclusive usted me lo planteaba antes, el control previo es antes de cuando la entidad selecciona su contratista. Es cuando yo participo como órgano de control en la toma de decisiones, ¿cierto?, para escoger un contratista. Se llama a cotizar, y participamos en los comités con voz y con voto para saber quién era el contratista. ¿Sí? A raíz de la Constitución del 91, eso se acabó. Sí, pero escúcheme, Leonel, pero entonces, ¿por qué dice el mismo artículo 85 de la Constitución que el control previo lo ejercerá el asesor de control interno de gestión? Ojo con eso. Este control previo a la administración es netamente de la entidad. Importante esa Póngale cuidado. aclaración. Es Nosotros, importantísimo. como administradores de empresas, que me da mucha pena con los abogados, ¿cierto?, conocemos bien en qué consiste el proceso administrativo en lo público y en lo privado. Aquí hablamos de 4 etapas: planeación, organización, ejecución y control. Correcto. Ese control tiene dos momentos: el control interno, que le cuida la espalda, que corresponde a la gerencia de la entidad, y el control externo, que corresponde a los dueños de la empresa. En el caso particular del sector público, ¿quiénes son los dueños del departamento del municipio? Nosotros, los accionistas, los que pagamos impuestos. Y nosotros somos la Asamblea General cuando elegimos gobernantes. Elegimos una junta directiva, llamémoslo así, el Consejo Municipal, la Asamblea Departamental, el Congreso. Esa es la junta directiva, elige dignatarios. ¿Quién elige al revisor fiscal en lo privado? El Consejo Directivo, la junta directiva. ¿Quién elige el contralor para que ejerza el control fiscal en lo público? La Asamblea, los consejos, Sí. el Congreso. ¿Estamos? Entonces son 2 momentos. Una cosa es el control interno que le confiere y le reporta a la administración. Y le dice: oiga, maestro, ¿qué están haciendo aquí? Ahí está el control previo a la contratación. Es el que le hace acompañamiento a todo. Es el primer momento en el cual se verifica que la necesidad a satisfacer es realmente existente. Bueno, pero cuénteme si existe o no existe control fiscal en Colombia, que fue la pregunta inicial. Ese me fue por las ramas. Ese es todo. Es que allá tenemos que llegar. No me atrevo a decir que no existe control fiscal en Colombia, porque en este momento ninguna contraloría en el país está haciendo control fiscal a un solo contrato, una vez firmado o legalizado, como lo dispuso la ley y la Constitución. Además, ese control posterior y selectivo lo reiteró el improvisado, inaplicable modelo que quiso
la reforma del control fiscal que hizo el Contralor General Pipe Córdoba. Y Miguel, introdujo el control preventivo y concomitante, que ahí sí tenemos que hablar algo de volver al predio. Ok, Miguel. Sí, Fernando, y es que de alguna manera lo estamos advirtiendo en las respuestas que nos dieron los órganos de control a nuestros derechos de petición. Finalmente, ahí uno advierte lo que está diciendo Leonel, no se está ejerciendo el control. Y además, por una ecuación sencilla, yo creo que no tenemos que hilvanarnos los sesos para concluir que efectivamente no está sucediendo el control. Porque si eso fuera, no estaría tan disparada la corrupción en este país. Algo que puede complementar esta parte del ejercicio del control es cuando señala Leonel que viene el control selectivo. ¿Cuáles son esas razones, esos elementos con que se decide seleccionar cuáles se vigilan y no, o no? Porque eso también se presta para malos entendidos de que unos contratos, dependiendo quiénes son o qué valor tiene, se escogen. Bueno, después de unos mensajes de interés, escucharemos la respuesta de parte de Leonel. Muy bien. Bienvenidos al Seminario Mayor Conciliar San José de Tuna, corazón de la provincia eclesiástica de Tuna. Los invitamos a nuestro programa Echando las Redes, donde compartiremos nuevos invitados, experiencias, secciones que llenarán nuestros corazones de amor, de fe y de esperanza. Todos los miércoles a las 4:30 de la tarde. Por el canal Tele Santiago. No te lo pierdas. Nos unimos a la nueva forma de ver televisión en Colombia, gratis y con contenido de alta definición, la TDT Televisión Digital Terrestre. Nuestra señal se encuentra en la zona centro del departamento y para tenerla en tu televisor es muy fácil. Solo sigue estas instrucciones. Debes comprar un codificador TDT. Lo debes instalar al televisor de la misma manera que se instala un DVD y se conecta también la antena. Con el mando o control en el menú Búsqueda automática de canales y con el escaneado correspondiente se sintoniza el canal Tele Santiago. En televisores actuales, el sistema TDT ya se encuentra incorporado. Solo debes comprar e instalar una antena en el puerto DTV. Se realiza la búsqueda y así de fácil puedes disfrutar del canal. Sigue esta guía y conéctate con nuestro canal totalmente gratis. Tele Santiago. Juntos llevamos la imagen del amor a través de la televisión de nuestra tierra. Bueno, en La Lupa, como veeduría, hemos hecho seguimiento permanente al empréstito realizado por la actual administración municipal, notificando a Contraloría Municipal, Control Interno de Gestión de la Administración Municipal, Procuraduría, Fiscalía, Contraloría General de la Nación, Auditoría General de la República, Tribunal Administrativo de Boyacá, sin ningún resultado. Ojo al dato, ¿seguirá la paquidermia en los órganos de control y jurisdiccionales? Leonel, hagan el favor y le responde a Fernando su interrogante. Bueno, ya estábamos planteando la cuestión de que el control fiscal en Colombia no existe y en virtud de ello la veeduría, una de sus primeras acciones fue formular un derecho de petición a la Contraloría General de la República, a la Contraloría Departamental de Boyacá y a la Contraloría Municipal de Tunja, donde se les solicitaba que nos allegaran
el acto administrativo por medio del cual se reglamentó el ejercicio del control posterior a la contratación en los términos del artículo 65 de la ley 80, ya trajinado, ya comentado con anterioridad. ¿Qué sorpresa nos llevamos nosotros? Ustedes como compañeros de vida conocimos las respuestas, de que ninguna Contraloría, ni en el orden nacional, ni en el orden departamental y municipal, nos entregaron reglamentación alguna de cómo es que seleccionan los contratos para efectos de hacerle un control posterior una vez legalizados, como lo dispone la ley y lo avaló la Corte Constitucional. No solamente la sentencia 623 del 99, sino luego la 103 de 2015 y obviamente la última que avaló la reforma constitucional. Es lamentable que no hayamos obtenido una respuesta como la esperábamos. Eso nos demostró de que ninguna Contraloría ha hecho el control posterior y selectivo como lo dispuso la Constitución y la ley. Incurriendo, pienso yo, me atrevo, de que no en Colombia las Contralorías han venido prevaricando en el ejercicio de esa función constitucional y legal. Con las consecuencias que todos los colombianos conocemos de los elefantes blancos y sobre todo de los altos niveles de corrupción, cómo se roban los recursos vía contratación. Inclusive en los contratos de prestación de servicios, que ustedes son testigos a nivel departamental y municipal, cómo se vienen contratando objetos que no se cumplen o que estando ya en la planta de personal y los modelos de funciones, los vuelven a contratar. Eso se ve por todo lado, únicamente con el único propósito de atender la clientela que los ayude en campaña y que van a estar en la siguiente campaña. Miguel, Eso es. Miguel tiene una acotación. Sí, para informarle a la ciudad y a los ciudadanos que precisamente la veeduría en este momento está elaborando una denuncia contra todos los responsables en los últimos tiempos de los órganos de control, porque como evidentemente lo advierte Leonel, no vienen cumpliendo con su función legal y constitucional. Recientemente vimos en una noticia a decir al señor Contralor Municipal que está a puertas de prescribir un hecho tan evidente y tan lamentable para la ciudad. Un proyecto en donde se pensó construir un parque biblioteca y como él lo dice, lo único que hay es una biblioteca. Pasaron los años, un parque, pasaron los años y no ha pasado absolutamente nada. ¿Dónde estaban los órganos de control? ¿Dónde estaba la ciudad? ¿Dónde estaba el consejo? Yo insisto en eso. Hay unas omisiones flagrantes de muchos funcionarios y eso es lo que ha generado precisamente que en este país la corrupción llega a los niveles que hoy ha llegado. Leonel. Otra responsabilidad también que es importante aquí destacar es la de las oficinas de control interno de gestión. Yo quiero ser muy enfático en eso porque es lamentable que esa instancia de control al interior de cada entidad, de cada administración, de cualquier nivel, no esté cumpliendo su labor de control previo a la contratación. Muy diferente a lo que corresponde a las auditorías internas respecto de cómo se está funcionando todo lo que es el sistema de control interno como tal. Válgase decir, los procesos que comporta cada una de las actuaciones de cada administración en sus diferentes sus procesos y procedimientos de tesorería, de presupuesto, de educación, de todo. En todo hay procesos, para todo hay procesos. La caracterización de una administración, de una entidad, está dada por eso, para cumplir en tiempos y movimientos. Es muy diferente las auditorías para que se cumpla eso respecto del control muy preciso, como lo dispuso la ley 80, valga la oportunidad, se me ha pasado, y que fue reiterado por la ley 2160, ojo con eso, del 2021, ya expedida o ya entrada en vigencia la improvisada, improvisada y mediocre reforma al control fiscal introducida por el Contralor Pipe, que a la postre no condujo a nada. Eso conllevó fue más a la perversidad del ejercicio del control fiscal con sus palabritas de concomitante y preventivo, que desde todo punto de vista pareciera que le cambiaron el significado vía constitución a esas dos palabras. Previo con preventivo concomitante quiere decir exactamente el control previo. Eso es lo que está diciendo ahí.
Miguel. Fernando, me preocupa algo frente a lo que ha manifestado en noticias el señor Contralor Municipal, que si ese proceso llega o esa acción llega a prescribir, algunas personas que aspiran a elección popular, ¿no es cierto?, vayan a ser beneficiados con eso. Lamentable sería. Y las responsabilidades ante un vencimiento de términos. Por supuesto, del ente de control, que debió haber sacado avante ese proceso. Han transcurrido más de 10 años de ese episodio y solo hasta ahora vienen a reaccionar. Hay algo que la ciudad tiene que entender y el país en general, lo estamos viendo. En muchas ocasiones, en la mayoría de los casos, los candidatos a esos órganos de control son sugeridos por los alcaldes, por Dios. Lamentable. Entonces, ¿qué control puede existir allí? Sugeridos no, los ponen, los imponen. Fernando. Sí, brevemente señalar lo siguiente, y lo hemos venido reiterando en la reunión de esta noche. El control fundamental, decisivo, lo tiene usted, ciudadano tunjano, boyacense, el voto. Ahí usted controla quién debe estar en esas entidades del Estado. Nosotros como veeduría dejamos una acción para buscar que haya una huella de nuestro trabajo, buscando de alguna manera que, no sé, la corrupción no campee en nuestras entidades de orden público. Sí, Fernando, muy bien. Es lo que podemos construir, empezar a crear conciencia y cultura de que lo público es sagrado y que es de todos. Y por supuesto, un llamado a la Procuraduría, un llamado a la Fiscalía para que las acciones que lleguen a su conocimiento realmente lleguen a buen puerto, avancen, porque hay una gran desesperanza también en la falta de resultados en esas entidades del Estado. Bueno, este tema es apasionante, el del control fiscal. Me parece que en próximos programas tenemos que seguir con este tema, Leonel. Muchísimas gracias, Miguel, Fernando, porque es un tema de mucho interés ciudadano y que seguramente muchos no conocemos o no conocíamos. De todas maneras, agradecerle al público, a la comunidad, que por ver este programa. Este programa está abierto a veedores, a la ciudadanía, a los entes de control y a todo el que quiera participar acá. Los esperamos con muchísimo gusto. Muy buenas noches y gracias por vernos.